Buenas noches a todos. Declaro abierta esta sesión en homenaje a nuestro presidente honorario, el doctor Juan Toscano García de Quevedo. Hoy, martes 4 de febrero del 2025. Cedo la palabra a nuestro secretario. Muchas gracias, muy buenas noches. Siguiendo las indicaciones de nuestro presidente, el maestro Adalberto Ortega Solís, me permito solicitarles de la manera más respetuosa que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Muchas gracias. ¿Cómo guste? Sí, claro, presidente. Solicitamos al maestro, el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta benemérita institución, que tenga bien hacer uso de la palabra. Queremos hoy rememorar a nuestro presidente honorario y expresidente de nuestra benemérita sociedad, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas, porque era un hombre que sabía, como primer concepto de la amistad, que pedir a los amigos solo lo honesto, pero también sabía que solo lo honesto pues se podía hacer por ellos. Por eso la honestidad de él fue siempre un signo de distintivo del doctor Toscano García de Quevedo. Porque además ustedes saben mejor que yo que en la prosperidad nuestros amigos nos conocen, pero en la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos, y ahí es donde verdaderamente la amistad se conoce. Y uno de ellos que sabía aquilatar esa amistad y que obviamente a sus amigos siempre los defendió, y obviamente cuando también él sabía que una persona no estaba en lo correcto, discutía, e incluso con sus amigos se discutían. Yo gozaba muchísimo cuando discutía con alguien que está aquí a mi izquierda, porque ellos dos, que también eran amigos íntimos de muchos años, de toda la vida, pues uno aprendía. Yo aprendí muchísimo con ellos, con Juan obviamente mucho también. ¿Por qué? Porque recordé una frase de un gran escritor que decía que los grandes hombres son aquellos que sienten que lo espiritual es más poderoso que cualquier fuerza material y que son las ideas las que rigen el mundo. Juan Toscano era una de esas personas. Lo espiritual lo llevó siempre en su corazón y siempre actuó de acuerdo con ese llamado de su religión, de su actitud, de su trabajo, en todo él tenía presente ese principio de la honestidad,
y de la grandeza. Por eso él fue un hombre que obviamente que tenía carácter, claro que tenía carácter, si no quizás no hubiera avanzado, progresado y defendido como defendió siempre en gran parte el conjunto de cronistas de la ciudad de Guadalajara, en donde él fue uno de ellos y defendió siempre con una gran categoría su posición como historiador, como cronista de la ciudad de Guadalajara. Por eso, como historiador, él tenía como principio que la historia es testigo de las edades, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y heraldo de la antigüedad. Esos principios de la historia, él como un extraordinario hombre que profundizó en la historia, no solamente de Jalisco, de Guadalajara, sino del mundo en general, y por eso decía yo que aprendí mucho de él y de los que me están acompañando ahorita también aquí en el presidium. Creo yo que aquel ejemplo que he marcado de que los grandes escalones de la patria son lápidas, yo puedo asemejarlo a decir que los grandes escalones de nuestra benemérita sociedad también son lápidas, y una de las lápidas lleva el nombre del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Por eso hoy venimos a rendir un homenaje a él por la gran labor que realizó también en beneficio de nuestra benemérita sociedad, porque en gran parte esta casa donde estamos viviendo hoy, él fue uno de los grandes promotores para que se adquiriera, para que nos la donaran el gobierno del estado. Así que obviamente tenemos el por qué hacer este pequeño pero muy significativo homenaje a un hombre que fue abogado, estudioso, que fue un hombre que dentro del periodismo también llegó a ser el director de 8 columnas, uno de los principales diarios de la ciudad de Guadalajara. Por eso creo que este homenaje se queda corto, yo lo sé, pero quisimos hacerlo de inmediato porque que no se diluyera ninguna de sus recuerdos. No se va a diluir porque nos vamos a encargar de eso cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes, cada una de los integrantes de nuestra sociedad, de que el nombre del doctor Juan Toscano García de Quevedo siga prevaleciendo en el ánimo y en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución, y cedemos a continuación el uso de la voz al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, expresidente de esta casa. Maestro, con cuidado. Muy buenas noches a todos. Hablarles de Juan Toscano y de mi amistad durante tantísimos años, más de los que ustedes puedan pensar, porque yo creo que debemos haber tenido 13 o 14 años cuando iniciamos esa amistad. Y siguió a lo largo de estos últimos, 60 años, constantemente, de una manera tan radical que, pues hace 3 tardes que me senté y dije, ¿y a quién le hablo? Pues ya no está. ¿Y por qué iniciamos esa amistad hace tantísimos años? Pues porque los dos éramos nerds, pero nerds absolutos, o sea, no de duda, ¿sí? En un medio en donde
practicaban deportes, nosotros no. Iban a nadar en el instituto, nosotros no. Entonces, ¿cuál era el acercamiento? Pues que los dos leíamos y que yo había encontrado a alguien que leía al mismo ritmo que yo. Y yo soy un lector tan constante que soy capaz de leer el boleto del camión cuando me subía. Y Juan también. Pero además que lo que leíamos y el punto de contacto era totalmente disímbolo. Él leía en términos del entorno, de su entorno familiar, y yo leía en términos de mi entorno familiar. Y los dos estábamos rodeados de viejos sabios, pero mis viejos sabios no eran los mismos viejos sabios de Juan. Entonces eso nos llevó a llevar adelante un complemento total. De manera que, como dice el maestro Adalberto, discutíamos sin ser invasivos, en un respeto total a lo que cada uno de nosotros pensaba. Y pensábamos totalmente disímbolo. ¿Por qué? Porque él tenía una forma de pensar totalmente absoluta, y yo también, pero no era coincidente en los términos del fondo del pensamiento. Y sin embargo, jamás tuvimos un problema por eso. Y teníamos dos puntos de contacto extraordinarios: la lectura y la cultura, y dos puntos de fijación: México, Jalisco, Guadalajara. Y de esa manera la llevamos siempre adelante, constantemente. Y generalmente uno pensaba lo que le faltaba al otro y el otro pensaba lo que le faltaba al otro. Llegamos a hacer cosas curiosas, absurdas. Inventamos una asociación civil que no es cierto que existió nunca, más que en una hoja que hicimos impresa de papel. Corrimos y yo necesitaba acreditarme. Éramos muy jóvenes, eran los 70, yo necesitaba acreditarme para que me permitieran entrar a un archivo, y me dijeron: ¿y a usted quién lo apoya? Salí y le dije: Juan, vamos imprimiendo papel, ahora tú y yo somos los secretarios perpetuos, fírmame. Y presenté el papel y tuve ingreso. De esa manera lo llevamos, esa amistad, a lo largo de los años, y nunca hubo un momento de agresión, nunca. Siempre estábamos pensando qué habíamos de hacer en beneficio de algo, en llevar adelante algo, en concretar algo. Juan era extraordinario para esas cosas. Véanlo ustedes: la escuela de protocolo, la escuela de turismo, el dirigir un periódico, y lo hacía extraordinariamente bien. Era totalmente intolerante en su forma de pensar, ¿sí? Pero por lo general, pues tenía razón de la manera como imponía, porque a la hora que exigía, imponía, pues no había argumento. Entonces, pues tenía razón. El principio de autoridad en él, yo creo que después de que murió su padre, igual que el mío después que murió el mío, pues prácticamente no existía, ¿sí? Era lo suficientemente inteligente para demostrar que tenía la razón. Y siempre lo hizo así toda su vida. Y yo creo que por eso también tuvo algunas dificultades con terceros, porque no entendían la forma de ser de Juan, que, como dijo el maestro, era en un principio de ética absoluta. Si él planteaba una situación, exigía que se cumpliera, porque tenía ética absoluta en ese sentido, y así lo exigía en todos los ámbitos a los que él participó, y vaya que participó en más de los que ustedes puedan haber pensado, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de que empezamos a crecer y empezamos a tener participación en la vida pública, él más que yo, ¿sí?, empezaron a tenerle un reconocimiento absoluto por sus capacidades, porque sí las tenía. Y entonces empezó a convertirse en maestro y asesor
de muchas personas y de muchas entidades hasta el último de sus días, teniéndole todas esas personas y entidades un respeto absoluto por lo que sabía. Es verdaderamente una tristeza que un sujeto que en materia de humanidades tuviera un conocimiento de lo que llamaríamos un hombre del Renacimiento, se haya perdido con esa facilidad, con la muerte, y se acabó. ¿Sí? Todavía no hemos podido llevar adelante cómo nos escanean y nos guardan, ¿no? Entonces, es una tristeza que esas mentes privilegiadas como la de Juan se pierdan de una manera tan fácil. Yo les digo, hoy, pues, ¿a quién le hablo? Creo que muchos de ustedes, si lo conocieron, tal vez lo sufrieron, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así era Juan, y lo fue toda su vida, ¿sí? Y desde que yo tengo conocimiento de él, y tuvimos amistades y participaciones con lo mejor y más granado del conocimiento humanístico histórico de los años 70, 80, que ya no hay, ¿sí? Porque íbamos a las comidas en casa de Juan López, en donde estaba Ramiro Villaseñor, y en donde estaba Paco Ayón, y en donde estaba lo mejor y más granado del conocimiento, Gabriel Camarena. O íbamos a las reuniones de José Ramírez Flores, en donde estaba Luis González, y donde estaba el padre Chayo, y donde las conversaciones eran de cultura, rodeados de gente que sabía. Hoy hasta eso se ha perdido la posibilidad del diálogo, ¿sí? Ahora están en el aparatito, perdidos en vaciedades, digo yo. No sé, cada quien tiene su forma de ser y de pensar. Es verdaderamente una gran pérdida para el Estado, para el país y para la ciudad, una pérdida como la de Juan. No es algo irreemplazable, y para mí mucho más. Muchas gracias. Agradecemos estas palabras del licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, que con esa amistad que trascendió los años, las décadas y las fronteras, pues creo que nos queda muy en claro el gran vacío que dejó. Y ahora, si me lo permiten, pasaré a parte de mi alocución. Y como dijo Claudio Jiménez, y ahora, ¿con quién vamos a platicar? Siempre es doloroso este bello oficio de ser heraldo de los vivos hacia aquellas personas que partieron de este mundo. Y es que al menos para mí, de todas las cosas que he hecho, no hay otra equiparable al agónico festín de honrar a los idos con mis flacas palabras. Y más cuando el personaje que extrañamos es, no digo fue, tan querido por muchos de nosotros. Porque eso sí, y que mis palabras no lo ofendan, pero el doctor Toscano fue querido por muchos, incomprendido por otros, pero jamás ignorado. Y me atrevo una vez más, dispense lo mal trovado, dedicar esta oración para un hombre que, acabando de marcharse, nos hace ya mucha falta. Y es que así era el doctor Toscano, maestro de generaciones, amigo de la inteligencia, lector voraz de un caudal de palabras en que siempre hizo gala de su manera de enfrentar al mundo. Practicaba el sano deporte de la discusión. En la polémica, hizo siempre gala de sus llaves mentales. Gozaba, seguro estoy de ello, de hacer rabiar a aquellas personas que no lograban ver al hombre detrás de la poderosa voz de mando que le fue otorgada como bocina, a veces y a su juicio, de la voluntad casi divina. Arriba de mí solo Dios. Frase célebre del doctor Toscano. Orgulloso de su familia, del árbol en que vino y la rama que aportó con María Inés, supo comprenderse como factotum tanto de esta institución como en aquellas en que participó.
hombre de libros, rodeado en ellos y recreado por su padre, de quien siempre me habló con admiración y ese afecto de un hijo agradecido con su mentor. Lamentablemente lo digo, ya no habrá quien me cuente de esas reuniones por la tarde en que el sol de Guadalajara baja un poco la guardia y hacía a la comunidad intelectual girar en torno a las librerías y el periplo de encontrar mieles donde otros únicamente veían papeles descoloridos. El haber acompañado a su padre, don Jesús Toscano, quien como ustedes saben también presidió esta institución, fue motivo de satisfacciones y de compromiso para utilizar sus recursos políticos para nuestra benemérita sociedad. Lograra recibir en comodato la casa en que hoy nos encontramos. No fue tarea única de él, lo sabemos, pero siguiendo la secuencia de acciones, colocó el eslabón que hacía falta para concretar nuestro hoy domicilio. Leal hasta en sus contradicciones, fue justo en lo que pudo y pudo en lo que le fue concedido. Presencia con la comunidad cultural, relator de la Guadalajara virreinal y memoria de una ciudad que día a día se difumina, fue como otros un cronista que gozaba hablando de sus memorias, siendo portavoz de lo que también una tarde escuchó en la voz de sus mayores y que en los libros descubrió, vanidad de vanidades, que el conocimiento intensifica el placer. Sustentan con afanosa certeza que la soberbia es pecado de la inteligencia, y aunque mi teología es escasa e incierta, creo que es verdad, pues no hay nada más sabroso que tener por amigos a gente inteligente, y aquí, en estos muros, ese milagro se repite infinitamente. No pretendo caer en las lamentaciones de Job, ni en hacer de ojos azules a los fallecidos. La expresión es de mi madre, porque fuimos amigos, sencillamente amigos. Y como cadena que se enlaza, pronto nos encontramos hasta en el árbol que plantó Adán. Y cuánta razón tenía Margot Glantz al sentenciar: todos, nobles o no, tenemos genealogía. Socio de esta institución, misma que conoció de la mano de su padre, ocupó varios cargos y alcanzó el honroso cargo de presidente honorario vitalicio. Cuando los fuertes vientos buscaban desestabilizar lo aquí largamente conseguido, junto con otros, hizo resistencia y alzó la voz, porque logró ver el doctor Toscano que lo que es bueno para la colmena, lo es también para la abeja. Y el tiempo le dio la razón. Hoy estamos reunidos honrando su legado, y aquellos que buscaron saciar sus propios intereses encontraron una puerta abierta que también conduce a la calle. Entendieron bien la parábola del trigo y de la paja. Polémico en sus declaraciones, en sus convicciones muchas veces, gozaba como poco los decires que sobre él se cernían, y deseoso de saber lo que Dios sabe, como el cabalista, el doctor Toscano, caballero ecuestre del Santo Sepulcro, hacía solemne gala de sus múltiples condecoraciones. Sus libros son un consuelo para seguir, como decía Quevedo, el otro, escuchando con los ojos a los muertos. Sus conferencias, ahora salvadas por la tecnología, servirán como patente de su capacidad de comunicación y el dominio que sobre diversos temas poseía. Pero no he venido a hablar de su currículum vitae. Vengo a rendirle mi personal homenaje al hombre, al amigo, pero sobre todo a ustedes, los aquí presentes. Amanecimos triste con la noticia de su muerte, doctor, pero el cielo en el que creía debe haberse materializado. Nos reunimos a primera hora, Claudio y yo, sin decirlo, en silencio, asimilábamos cómo sería el mundo ahora sin su presencia. Y es que hay silencios que aturden como gritos, y su voz, su inconfundible voz, parece gravitar como un recuerdo. Pronto se corrió la noticia. Muchos incrédulos apostaban a que era una mala noticia, quizá hasta una broma de muy mal gusto, pero minuto a minuto fue siendo latente que su presencia ya nos hacía falta. Debió leer todas las esquelas que aparecieron, tío. Los periódicos mencionaban que habíamos perdido un gran historiador, a un cronista de la ciudad, a un premio Ciudad de Guadalajara y premio Jalisco. Y lo que es peor, habíamos perdido al hombre que amó entrañablemente, con rabia a veces, a esta extraña y compleja ciudad
que también le llora. Se hizo mención de su aporte en la materialización del Museo de la Ciudad. Sus conferencias y charlas tenían el agrado del que llega a tierra desconocida, cuyos parajes aterran, pero su voz era una invitación a encontrar sosiego en este afán de la vida. Voz que fulmina, pero también elegancia en el trato. Sus amigos, que son muchos también mis amigos, nos comunicamos como alrededor del fuego lo hacían las tribus originarias, porque algo grande había sucedido y no nos equivocamos. Su muerte nos golpeó, pero esta noche será nuestra venganza. Hablar de usted, tío, es hablar de muchos Juanes. Juan Toscano, el memorioso, el autor, el escritor, el de la voz de trueno, el comendatore, el lector, el de la Sociedad de Geografía, el impositivo, el coleccionista, el anticuario, el maestro, don Juan el investigador, Juan y el de sus fatigas, Juan el caballero ecuestre del Santo Sepulcro, el editorialista, Toscano el director del periódico, el presidente honorario vitalicio, Juan y sus necedades, Juan y sus amigos, el cronista, el fumador de pipa y puro, el comensal, Juan Toscano, el esposo, el padre, el hermano. Y podría seguir, estimado doctor, pero era ya urgente que se cumpliera la reunión que tanto anhelaba con sus padres y poder aclarar algunos puntos con el obispo Cabañas, resolver por fin el debate con Claudio y saber si Tenamazcle llegó a comunicarse con cierta soltura en Castilla, ver cómo andan las relaciones divinas con Fray Antonio Alcalde y confirmar que fue tan grande su obra que nunca necesitará a ningún representante nuestro, fraile de la Calavera. Seguro ya está platicando con el doctor Silviano, con Otto, con don Constancio, el doctor Estrada, don Javier Torres, don Enrique Varela, hablando con el padre Chayo y dándose cuenta de las muchas personas que lo acompañamos y que lo seguimos queriendo. Me permito citar un fragmento que dijo Rossi en el marco de sus 25 aniversario en esta institución. En los primeros meses de ese 1994, como lo dije, conocí en persona a los socios. En ese entonces había 3 caballeros miembros de esa institución a los que les tenía mucho miedo. Sí, lo digo como lo sentía. Cada vez que los veía se me detenía el corazón. Ellos eran el propio don Enrique Varela, don Francisco Rea González y el doctor Juan Toscano. Don Enrique por su voz fuerte y su instinto de golpear el escritorio cuando quería enmarcar una frase. Don Francisco Rea de igual manera de voz fuerte y tan directo que me ponía a temblar. Recuerdo una ocasión en un viaje regresando de Puerto Vallarta, estábamos en una palapa buscando lugar para comer. Yo de espaldas a él escucho que grita con su voz enérgica: ¡Rosa María! Por cierto, ese es mi nombre de pila, dice Rossi. Y solamente mi papá me llamaba así, y obviamente cuando estaba enojado. Así que sentí que la sangre se me fue hasta los pies, hasta la arena, y de seguro llegó al mar. Volté despacio y le respondí con voz ahogada: dígame, señor Rea. Y con una leve sonrisa y su mano en mi hombro me responde: a ti no, muchachita, le grito mi mujer. Quienes lo conocieron no me dejarán mentir que don Francisco Rea era todo un personaje. Por último, el doctor Juan Toscano aquí presente, también de voz fuerte, mirada directa y palabras contundentes. Lo dije en un principio, ellos 3 me daban miedo. Después, ya no. Comprendí y aprendí que ese era su forma de ser, y con el tiempo de los 3 obtuve su aprecio y cariño. Don Enrique, a pesar de que por algunos años dejó de asistir a esta sede, siempre estaba al pendiente de una servidora, y tenía la oportunidad de verlo de vez en cuando en la Cámara de Comercio. Don Francisco Rea también dejó de asistir a las sesiones, pero me llamaba por teléfono para que le platicara qué pasaba en la sociedad y para contarme de sus anécdotas de periodista y 1000 cosas más. Y el doctor Toscano, no se lo digan a nadie, descubrí que tiene un corazón de oro tras de una coraza de sabiduría. Mi miedo entonces se transformó en respeto y cariño para ellos, como para muchos, muchos más.
Fin de la cita. Pero bueno, dejó buenos representantes el doctor Toscano, Yago e Inesita. Sus amigos seguiremos guardando su lugar en el ágape, y de una vez se lo digo, Guadalajara y Jalisco se manifestaron por su muerte, y aunque no hubiéramos querido que se fuera, se fue, mi querido doctor, con un enorme aplauso. El sacerdote que celebró su misa habló también de usted, que hasta me dieron ganas de pedirle sus datos, porque él sí, nosotros no, pero él supo lo que cargaba en su corazón, y estoy seguro que sus palabras fueron verdaderas. Cuando hicimos aquel viaje a Barra de Navidad, en que usted, doctor, fungía como presidente, y después de haber recibido de Rosy Guerra las indicaciones para que yo, en mi imprudencia, no lo hiciera renegar, usted comenzó el interrogatorio, porque eso sí, me sentí como en las películas en donde una luz enceguecedora buscaba intimidar. Y después de haberme hecho unas cuantas preguntas, me dijo, ya sin el acento del policía malo, ay, somos familia. Los dos venimos de don Manuel de Luna. Yo de Gregoria Luna, quien casó con Francisco Gómez Ibarra, y usted, doctor, de Micaela. Felices coincidencias. Gané un tío. Ahí tienen otra prueba más para aquellos incrédulos que dudan que los milagros laicos también ocurren. Que por cierto fue un tío más querido que otros muchos de sangre. Siempre he creído que cuando un hombre muere, comienza otra aventura, la personal y la colectiva. Y como nos toca desde esta tierra hacer todas las suposiciones, me quedo con la única certeza de que muriendo usted comenzó su leyenda. Porque mientras lo digo, un cúmulo de estrellas se están alineando. Todo ocurre por primera vez. El ciclo de la vida y la muerte nos iguala. Guadalajara lo está extrañando. Y allá, a lo lejos, tañe la campana que nos indica la hora suprema. Hora que no tiene retorno, fugaz centella que dio brillo y lustre a la intelectualidad tapatía. Y como quien responde a la letanía, honra y pres del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, a quien no le bastó la tierra para arrebatar por unos instantes el cetro a los antiguos dioses. Dijo el poeta, a ver qué queda. Ponte a buscar los muros, a ver qué queda. Un terrón cuando menos deberá haber quedado sobre la tierra. Besa el terrón hallado, tu boca besa cuando el terrón besares. Las pisadas paternas, todas ellas piadosas y todas buenas. Carga con tu desierto, grita a la parentela, ponte a buscar los muros, a ver qué queda. Ve a buscar enseguida la vieja puerta, alguna astilla leve quedará cuando menos sobre la tierra. Besa también la astilla, esa astilla te cuenta cómo entraba a menudo como una abeja con sustento cargado tu padre muerto por esa puerta. Ponte a buscarla, búscala, a ver qué queda. Busca el granado viejo, de ramas como muertas, que así viejo y cansado daba las flores vírgenes y nuevas. Y no te olvides de buscar el tronco a ver si queda del naranjo que un día el buen viejo plantó junto a la puerta. Fácil es que de aquello nada quede, pero tú siempre búscalo, poeta, y acarícialo y bésalo. Quién sabe si algo viva y lo encuentres, Dios lo quiera. Alfredo R. Plasencia. Antes de concluir y agradecer a ustedes su poderosa fuerza de voluntad al escucharme, les comparto que cuando se encontró el doctor Toscano ante la puerta celestial, el dueño de las llaves con una sonrisa le dijo: bienvenido, don Juan, está en el cielo, pásele a ver si le gusta. Y lo mejor de todo es que sí le gustó. Y que la tierra le sea leve, querido doctor Toscano. Mientras exista la memoria del hombre agradecido, vivirá el recuerdo de usted, de su obra, pero sobre todo de su amor por esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Continuando, me permito dar los siguientes agradecimientos. Primero a la familia Toscano Torres, a su esposa y consocia María Inés Torres Martínez, sus hijos Yago y María Inés, así como a la familia Toscano García de Quevedo, a nuestros expresidentes, directivos y consocios. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje al doctor Toscano. Dentro de los avisos, decirles que el próximo martes 11 de febrero a las 20 horas tendremos la conferencia Leer y Escribir la Ciudad, a cargo de nuestra invitada, la doctora Patricia Rosa Chávez. Y antes de pedirle a nuestro presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís, que haga la clausura de la sesión, pedirle si tiene alguna otra indicación para el auditorio que nos acompañe esta noche. Bueno, obviamente agradecerles a todos ustedes su asistencia, obviamente a la familia Toscano Torres, porque están aquí presentes y saben que cuentan con todos nosotros. Obviamente también a sus hermanos aquí presentes y a todos sus amigos y a nuestros consocios, a la directiva, a nuestros expresidentes, y decirles que seguimos adelante, que tenemos que seguir adelante precisamente. Entre más trabajemos a favor de nuestra benemérita, más honraremos la memoria de Juan Toscano García de Quevedo, que como ya escuchamos, hizo mucho, pero mucho. No obstante, que él, en su gran labor que realizó como presidente, por eso obtuvo también la presidencia honoraria, como otro de nuestros grandes amigos, que también está aquí presente, si no me equivoco, que es el doctor Joaquín Moreno. Ahí está Moreno, sí, ahí está, sí está también aquí presente. Quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia. Obviamente, pues no vamos a decir que vamos a festejar con un convivio, pero vamos a tener el convivio porque es necesario que cambiemos impresiones entre todos nosotros. Y obviamente, si alguien quiere hacer uso de la palabra, pues también tiene ese derecho para hablar. Adelante. Antes que nada, para el doctor Toscano, mi agradecimiento enorme, porque gracias a él entré al mundo de la cultura. Una vez ahí, siguiendo con las anécdotas, ahí en el Museo de la Ciudad, vi una pintura que era de la familia de María Inés, de los Joaquín Basauri, Castañeda y Basauri, y le dije, ese es tío de mi esposa. ¿Cómo? Y ya le platiqué todo el relato. Me encantaba, yo era ingeniero egresado de la Autónoma, y me dice, mire, todo lo que me está contando, prepáremelo y va a tener el trabajo de ingreso. Yo nunca había dado conferencias, ni había dado nada. Él me brindó la oportunidad con esa charla que tuvimos. Fue un trabajo para ir nomás véngaseme aquí y tal día yo le hablo. Si un mes no viene alguien, usted va a entrar, porque así era tajante en su manera de ser. Pero gracias a la dupla que hicieron María Inés, ella como directora del Museo de la Ciudad, y que fue la Fray Antonio Tello, un lugar muy importante al que le tuvieron mucho cariño, tanto María Inés como el doctor Toscano. Las mejores exposiciones que ha habido en Guadalajara de obras de arte se las debemos aquí a su señora y a la gestión de Juan Toscano. La última que se presentó en el Cabañas con todo lo de Clemente Orozco se logró gracias a la confianza que ellos ofrecían a la sociedad tapatía. No había quien no les soltara las pinturas, no había quien no les facilitara. Fue una época de oro. Les estoy hablando año 2002 para acá, más tiempo, porque yo entré a la Fray Antonio Tello en 2002, hace 23 años, y ahí le seguí. Y no nomás eso, él fue de oro muy discreto. Las relaciones entre la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Iglesia Católica estaban completamente rotas. Y él fue uno de los actores que nunca ni lo dijo, ni lo comentó, ni nada,
para que la Autónoma estuviera otra vez con don Juan Sandoval. Se montó una exposición allí en la Autónoma de arte sacro, y fue un gusto ver a don Antonio Laño, a don Juan Sandoval, ahí sentados donde mismo. Yo tuve el privilegio de estar ahí. El montón de monjitas, prioras de todos los conventos. El cardenal les dio el permiso para ir, las dominicas, todas las congregaciones tuvieron su representante allí. Fue un acto inolvidable, porque ese era Juan Toscano. Juan Toscano servía de puentes y no sacaba provecho de las cosas en cuanto a lo económico. O sea, él lo que le importaba era esa cooperación, ese es su legado, el legado que él nos deja, creo yo, porque yo después me puse a estudiar la licenciatura en Historia, hice mi maestría en Ciencias de la Arquitectura y ahí la llevo, coleccionando cosas por ese ejemplo de esas personas. Él me sirvió a mí de mucho ejemplo. Obviamente presenté el trabajo ahí en el museo, muy agradecido con todos. Ahí cuando íbamos a la Fray Antonio Tello estaban todos los que nombró Samuel, Silviano, Cristi Ruiz, el general Clever, don Trino, ya todos de feliz memoria, montones de personas que asistían, Ramón Mata, Elia García Pérez. Bueno, no acabo de decirles todos los personajes. Yo me sentía emocionado de convivir con los autores de los libros, y ese grato recuerdo que tengo de Juan Toscano se lo debo a él, y le conocía su modo de ser, que era muy tajante. Así, los que lo conocíamos así era, te quería platicar, te hablaba y cuando no ya te daba el cortón y ya, pero así fue, un gran maestro. Pido un aplauso para la memoria del doctor Juan. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra, pero si no es así, sí les voy a pedir, en lugar de un minuto de silencio, que ya lo hicimos, ahora vamos a hacer un minuto de aplausos para Juan Toscano García de Quevedo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me voy a permitir ahora, obviamente vamos a hacer una pequeña reunión aquí después para comentar lo que hemos escuchado. No puedo decir que es convivio, porque no es así, sino que es eso, el quedarnos a platicar entre nosotros, aunque nos tomemos un refresco, no importa. Por eso me es muy honroso hoy, en este día que conmemoramos a don Juan Toscano García de Quevedo, el declarar, siendo las 20:42 del día 4 de febrero de 2025, la sesión en homenaje a nuestro expresidente y presidente honorario vitalicio, don Juan Miguel Toscano García de Quevedo, de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Gracias por su presencia, a todos ustedes.